Ya. Bueno, queridas hermanas, buenas tardes a todas. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo para dar inicio a mi exposición, al trabajo que me tocó exponer. Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me tocó la segunda carta de Tesalonicenses, ¿ya? Es del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Tesalonicenses son las personas naturales de Tesalónica, que es una ciudad griega, ¿ya? A él se las escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de los tesalonicenses, la escribió desde Corinto, que es una ciudad griega también, al igual que Tesalónica. Esta carta fue escrita en el segundo viaje misional que tuvo el apóstol alrededor de los años 50 y 60 después de Cristo. Entre 50 y 60 después de Cristo fue escrita. El apóstol Pablo permaneció en Corinto durante 1 año y medio más o menos, y ahí dejó formada una pequeña comunidad cristiana, ¿ya? El comienzo de la carta contiene un saludo de Silvano y Timoteo. Véase la segunda de Tesalonicenses 1:1. Dice: salutación, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Ya? También podemos ver esto en el 2, versículo 5, que dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Ya? Y en el capítulo 3, en el versículo 17, también aparece que dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así lo escribió Pablo. ¿Ya? ¿Qué enseñanza nos deja esta carta? Bueno, al parecer los tesalonicenses habían recibido una carta fraudulenta en la cual decía que Pablo había dicho que ya había venido la segunda venida de Cristo, ¿ya? Entonces, por eso Pablo tuvo que escribir para corregir esa idea errónea, ¿ya? Dice, veamos eso en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ya? Bueno, conturbéis es alterar, inquietarse, causar intranquilidad, que no se inquietaran por eso. En el corto tiempo entre las dos cartas, la iglesia sufrió persecución, fueron perseguidos. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículos 1 y 4. Capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo leí de nuevo, lo mismo parece. Sí, 4. ¿Cierto? Sí, 4. 2, 1, 4, era el 4, ya. En el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Sí, amén. Pablo escribió esta segunda carta con el fin de fortalecer la fe de los miembros de la iglesia y corregir malos entendidos doctrinales. Bueno, esta carta nos deja la enseñanza acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunas ideas son de que nuestro Señor
vendrá en llamas de fuego. ¿Ya? Eso explica Pablo. Y que los malvados serán castigados con eterna perdición y separados de la presencia del Señor. Véase segunda 1 del 8 al 9. Segunda capítulo 1 del 8 al 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Que no nos dejemos conturbar por gente malvada que quiere engañar a la iglesia, ¿ya? También en esta carta vemos que Pablo profetizó acerca de la gran apostasía. Apostasía significa apartarse de los principios del Evangelio. Es un divorcio de la verdad, ¿ya? Señor. Enseñó que la iglesia sufrirá una caída del Evangelio antes de la segunda venida de nuestro Señor. Ahí vemos las segundas de Tesalonicenses del 2 al 12, que es bastante larga. No sé si la leo toda. Ya, segunda del 2 al 12. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ya? Ahí Pablo explica todo eso y que Dios va a mandar falsos profetas, digamos, para que nos engañen y nos aparten de la verdad. Sí, sí. Entonces, por eso tenemos que tener nuestra mente bien abierta y nuestra fe, más que nada, nuestra fe que sea totalmente. ¿Ya? Gracias, Señor. La enseñanza de Pablo acerca de la apostasía les recuerda a los miembros de la iglesia de la actualidad la razón por la que fue necesaria la restauración del evangelio en los últimos días. Siempre hay que estar restaurando y leyendo la palabra, y solamente basarnos acá, en esto, que esta es la verdad. ¿Ya? Sí, Señor. Amén. Ahora les voy a dar un pequeño resumen. Pablo saluda y elogia a los tesalonicenses. Enseña que los impíos, o sea, los faltos de piedad y fe, experimentarán la venganza del Señor en la segunda venida.
corrige la idea errónea de que la segunda venida ya había ocurrido y profetiza que ocurrirá una apostasía antes del regreso del Señor. Anima a permanecer fieles y aconseja a los fieles a que deben trabajar para proveer lo necesario para sus necesidades y no cansarse de hacer el bien. Véase Segunda capítulo 3. Sí, amén. Segunda capítulo 3. También es larga, es del 1 al 15, al 18. No sé si la leo. Amén. ¿La leo completa? Amén. Ya, Segunda capítulo 3. Dice, que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza de que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amén. Bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribió. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Sí, amén. ¿Ya? Amén. Gracias, Ese es Señor. el capítulo 3. Amén. Gracias, Señor. ¿Ya? En la segunda venida de Jesucristo, los justos tendrán reposo y los inicuos, o sea, los malvados, los perversos, los infames, serán destruidos. Por eso tenemos que seguir trabajando de la manito de nuestro Señor. Amén. ¿Ya? Y que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. Amén. Ya. Nos pide la hermana un versículo. ¿Cuál es el versículo preferido? En este caso, el que yo elegí es el del capítulo 1, el versículo 3, que dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Amén. Este es mi trabajo. Fue un desafío para mí, Gracias, Señor. pero encuentro que no me costó mucho. Gracias, Señor. Lo entendí,
Me Gracias, Señor. gustó. Gracias, Señor. Muy clara en la carta de Pablo Sí, que amén. le deja a los tesalonicenses, Sí, amén. y sencilla y con harta enseñanza. Amén. Con harta Así es. enseñanza. Me gustó mucho. Espero que me hayan Sí, entendido. amén. Gracias, Señor. Disculpen los nervios. Es mi primera presentación, digamos. Gracias, Así Señor. que eso, pues, hermana, Amén. lo hice con mucho amor. Amén. Mucho amor Lo hizo esta Bien, presentación. en nombre Lo de hizo Jesús. bien. Y lo hice bien, Amén. gracias. Amén. Gracias, Señor. Y también Honra trabajé y en gloria hacerle tuya, un Señor. recuerdito. Gracias, Señor. También lo hice con harto amor porque lo hice de cero. Lo hice de cero yo con mis manitos. Gracias, Señor. Tejido a crochet. Es un separador de páginas. ¿Ya? Para que tenga. Señor. Bueno, este separador son corazones. Son puros corazones. Ustedes lo van a ver cuando se los entregue. Gracias, Señor. Entonces esto representa el amor de Cristo. Sí, amén. El corazón también, con un buen corazón siempre va a hacer el bien. Nunca va a dejar de hacer el bien. Así que eso simboliza esto. ¿Ya? Gracias, Empezamos por Señor. acá. Gracias, Señor. Bendiciones. Bendiciones, bonita. O de verdad, en tu Gracias, corazón. Señor. A la Biblia. Sí. A la Biblia. Ay, Bendiciones.